Deudores somos, y he escogido una escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 14. Quiero leer el verso 22 y el verso 23 específicamente, que dice la escritura así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, y quiero hacer énfasis allí, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Aleluya. Quiero tener la posibilidad, vamos a ver si la tecnología nos ayuda a compartir pantalla para darles a ustedes algunos puntos que son bien fundamentales acá. Amén. Entonces, yo te aviso si carga, que estoy monitoreando en un teléfono pequeño. oh, ok, perfectamente. Entonces, Vamos a ver qué pasa. amén. Entonces, algunas Excelente, personas, excelente, excelente, doctor. Ya amén, está con tus láminas y todo, así que excelente. amén. Algunas personas han llegado a sacar conclusiones de que el diezmo le pertenece al pastor. Y realmente es una conclusión muy errada, porque el diezmo no le pertenece al pastor. El diezmo le pertenece a Dios. Amén. Y la escritura dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. No es del pastor, de Jehová es. Y dice: es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado, dice la escritura. De manera que queda bien claro que el diezmo lo estableció el Señor para nosotros, y lo estableció de una manera para que nosotros aprendiéramos a temer a Jehová nuestro Dios. O sea, ese es un punto clave, ese es un punto importante, porque el hecho de que nos lleve a nosotros de dar nuestros diezmos es porque hemos aprendido a temer a nuestro Dios. Ahora bien, la escritura que leímos anteriormente dice que si alguien quiere sacar, quitar, o vamos a usar términos más conocidos, alguien quisiera quitar prestado del diezmo, la escritura tiene algo para nosotros que es de gran importancia, y es que se debe agregar la quinta parte del valor de lo que nosotros hemos diezmado, de lo que nosotros tenemos intenciones de diezmar, pero que no hicimos. Y no hicimos porque se presentó una emergencia. Se nos dañó el carro, sucedió algún percance inesperado, y entonces nosotros tenemos el diezmo allí y decimos: no, vamos a agarrarlo prestado, que yo para el próximo domingo lo pago, lo doy, lo llevo. Y resulta que eso no es correcto. Bíblicamente eso no se debe hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe hacer? Porque el diezmo es una parte importante que Dios nos pide a cada uno de nosotros que traigamos o que llevemos. Y si nosotros lo rescatamos, la escritura dice que debemos agregar la quinta parte de su valor por ello. En otras palabras, si nosotros llevamos eso a un término matemático, la quinta parte la tendríamos que representar nosotros de 1
por 100 dividido entre 5. Eso equivaldría a 20, lo que sería la quinta parte. En otras palabras, si nosotros vamos a dar un diezmo de $100 y lo rescatamos, lo quitamos prestado, que es incorrecto, de todas maneras nosotros tenemos que agregar la quinta parte, y la quinta parte de 100 son $20. En otras palabras, nosotros tendríamos que llevar en vez de 100, $120, lo que no se convertiría en el diezmo, sino en el 20%. Y es incorrecto tomarlo, es incorrecto quitarlo prestado. ¿Por qué? Porque Dios no es prestamista. Absolutamente, Él no es prestamista de nadie. Él nos ha dado a nosotros el 100%. Pero para probar que nosotros le somos fieles y le obedecemos a Él, Él nos dice, bueno, de los 100 que yo te he dado, tú tienes que traer el 10%. De manera que si nosotros ganamos 100, debemos llevar a la iglesia, al alfolí. De esos 100 tenemos que llevar $10. De los 1000 tenemos que llevar 100. Y es el 10% que Dios nos pide. Él no nos da a nosotros el 10 y se queda con el 90%. Él nos da a nosotros los 100, pero luego dice, para probar a ver cuál es nuestra fidelidad, nos dice, tienes que regresar, tienes que traer el 10%. Así que es una bendición de Dios. Ahora, note que la Biblia no dice pagar, la Biblia no dice dar, la Biblia dice traer. Cuando la palabra de Dios dice traer, entonces lo que quiere decir es que le vamos a dar a Dios lo que a Él le pertenece. El diezmo se trae a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo le pertenece a Él. De manera que quiero hacer énfasis en esto. El diezmo no se paga ni se da. El diezmo se trae porque le corresponde al Dios de la gloria. Ahora, hay una sola escritura en toda la Biblia. Es el único versículo que se encuentra registrado en la Biblia con relación a nuestros diezmos que debemos llevar a Dios. Es el único versículo en la Biblia que el Señor nos reta a probarle. No hay otro versículo en la Biblia que nos diga eso, excepto este que yo les estoy trayendo aquí. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y note lo que dice la escritura, probadme. Y yo puse estas dos palabras en alta, dice traed, y lo puse en rojo y lo puse en amarillo. Traed y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. En otras palabras, Dios nos reta a nosotros que le obedezcamos trayendo los diezmos y le probemos de esa manera para ver si Él no abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Hermano Wilmer, yo soy testigo de las bendiciones de Dios a través del dar. Llega a mi mente, y no lo tengo aquí en mis notas, pero llega a mi mente el recuerdo de una conferencia de damas que se celebró. Era la primera conferencia de damas que se iba a celebrar en la ciudad de Valera. Y la invitada a predicar era la hermana Aurelia Hopkins. En aquellos tiempos yo tenía una pequeña librería en la ciudad de Valencia y mi mamá pues era la que se encargaba a atender esa librería. Y esa librería pues no tenía unas ventas extraordinarias, era algo muy sencillo, eso no generaba ni siquiera ni ganancias, pero yo la tenía allí porque verdaderamente es una forma de que los hermanos llegaran y compraran libros, Biblias y todo lo que se necesitara, pues ellos lo tenían. Y yo decidí cerrar durante los días de conferencia en Valera, yo decidí cerrar toda la librería y llevarme el material a Valera. Pero hice una proposición en mi mente. Yo dije, yo voy a dar el diezmo no de lo que gane, sino el diezmo de
todo lo que se venda. Ujú. O sea, mucho más que el 10%. Claro, claro. No era la ganancia del diezmo que yo iba a sacar, sino era de toda la venta. Hermano Wilmer, increíble, pero cierto. Ujú. En los 3 días de conferencia vendí lo que no vendía en todo un mes en la librería de Valencia. Wow. En 3 días vendí lo que no vendía en un mes en la librería. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios está listo a bendecirnos y a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde cuando nosotros obedecemos a Dios dando lo que a Él le corresponde. De manera que si usted, estimado hermano, hermana, amigo, cualquiera que esté debajo de mi voz en este momento a través de las redes sociales, si usted prueba a Dios en eso, yo le garantizo que Dios va a bendecirle extraordinariamente su vida. Ahora, note que la Escritura dice, a ver si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. En otras palabras, las ventanas de los cielos no se abren con oración, no se abren con ayuno. Las ventanas de los cielos se abren diezmando y ofrendando para Dios. Amén. Eso dice la Escritura. Probadme ahora en esto, a ver, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. En otras palabras, no es el ayuno, no es la oración la que va a abrir las ventanas de los cielos, son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La iglesia funciona, la iglesia camina, la iglesia crece, la iglesia se moviliza a través del Espíritu Santo. Es indudable. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, que una iglesia de prosperidad, de bendiciones, de avivamiento, de crecimiento, se mueve a través del Espíritu Santo. Amén. Pero el otro elemento indispensable para que la iglesia se mueva son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eso es indefectible. O sea que no debe dejar de darse, no debe dejar de que esto suceda en nuestras vidas. Ahora bien, hay un proceso y ese proceso tiene 3 pasos. Ese proceso tiene 3 pasos. El primer paso de ellos es, nosotros llevamos los diezmos a la casa de Dios y lo consagramos a Él. Ese es el primer paso. Cada uno de nosotros, no importa si es pastor, no importa qué cargo tiene, no importa si es el presidente, no importa quién sea, todos tenemos que diezmar. Amén. Todos tenemos que diezmar. Entonces, ese es el primer paso. Nosotros llevamos los diezmos y lo consagramos a Dios. El segundo paso, Dios dispone, cuando nosotros llevamos los diezmos a la casa de Dios, entonces Dios dispone de ellos y se lo concede a los levitas de acuerdo a la escritura en el Antiguo Testamento. Él le concedía los diezmos del pueblo, se los concedía a los levitas. Pero en el tercer paso encontramos nosotros que los levitas, después de recibir el diezmo de todo el pueblo, ellos lo llevaban también y lo consagraban a Dios, y es lo que nosotros conocemos como el diezmo de diezmo. Todos nosotros, en el caso del hermano Wilmer como pastor en Nueva York, en el caso mío, en el caso de todos los pastores, nosotros damos del diezmo de diezmo. Y no solamente eso, también nosotros damos del diezmo. Si nosotros tenemos alguna ganancia extra porque Dios nos bendijo de una o de otra manera, nosotros sacamos el diezmo de lo que nos corresponde y lo llevamos a la iglesia del Señor porque a Dios le corresponde. Amén. Así que esto es algo extraordinario en la vida del creyente. El creyente que ha vivido fiel, llevando sus diezmos y llevando sus ofrendas a la casa de Dios, tiene la bendición de Dios garantizada. Aquí hay algunos textos bíblicos que apoyan lo que yo les he estado diciendo.
Ustedes pueden tomar nota y leerlo con todo el detenimiento en su casa, en el lugar donde usted está con comodidad. Es Números 18, el verso 4, el verso 8, el verso 19 y el verso 21. Y también tenemos Nehemías, el capítulo 10, el verso 38. Esas escrituras voy a dejarlas ahí por unos minuticos para que usted tome nota y con calma lea, porque no es que estamos aquí basando nuestra enseñanza en emociones, no, en experiencias vividas y porque tienen un sostén bíblico, porque no decimos nada aquí que esté fuera de la escritura. Reverendo, una pregunta mientras la gente va tomando nota. Cuando en el Sí, verso 1 está escrito, o sea, ha escrito allí, doctor, los diezmos son llevados y consagrados. y Ah, consagrado. exacto. Esa parte de llevar y consagrar, por ejemplo, ahora que nos encontramos en una situación donde el sistema electrónico y transferencias y todas estas cosas, eso por un lado. Y segundo, sea que la persona lo llevó en físico, ¿cuál sería el procedimiento o la forma para consagrarlo? ¿Una oración? O Señor, aquí estoy cuando camino y voy al alfolí, los llevo, hago el acto público delante de todas las personas. Cuando yo, por ejemplo, diezmo y a mí me gusta llevar o hacerlo público que la gente vea que Dios me bendijo esa semana, ¿no? Sí. Adelante. Sí, sí, no, definitivamente, pues ah, hay iglesias, yo he estado en congregaciones en donde cuando las personas recogen los diezmos del alfolí, dedican una oración especial, dando gracias a Dios por todas las personas que en ese momento decidieron hacerlo y lo consagran a Dios en oración. Y a mí me parece un acto muy Muy especial, muy bueno. bonito, muy especial, porque es algo que se consagra a Dios, es algo que verdaderamente a Dios le corresponde, eso le pertenece a Dios y uno tiene que darle toda la gloria con amplitud al que lo merece. Amén. Fíjate que el obispo Estupiñán nos ha enseñado, me Ajá, enseñó. Primero que normalmente, pues el proceso de la contabilización y eso de los hermanos, aquí por ejemplo en los Estados Unidos, para los amigos que nos escuchan, que no, tal vez no dominan esta parte, todo proceso de ingresos tiene que ser enterado a la IRS. sí, Por eso es que las iglesias tenemos un registro de membresía donde se sí, contabiliza cada ingreso o aporte y el concepto por el cual la persona lo hace, a tal punto que al final del ejercicio fiscal, pues se le envía una carta a esa persona. De hecho, nuestra iglesia lo hace, yo sé que su organización también, para que sí, ellos lo puedan presentar como, no excepción, sino como un crédito fiscal al momento de declarar sus impuestos. exacto. ¿Verdad? Porque aquellos que piensan, y perdone que le tome un paréntesis en esto, doctor, que piensan que las iglesias aquí agarran y hacen, vengan que le hacemos fiestas, pues déjame decirte que no es así. El No, segundo punto, o sea, el obispo nos enseñó, me ha enseñado, que entonces uno cuando está haciendo esa parte de contabilidad y llegó la transferencia del hermano a la cuenta bancaria o llegó el sobre de diezmo, hace exactamente eso que usted nos está explicando. Ahora, orar y pedirle a Dios, bueno, Señor, tú aquí tienes una prueba más, una evidencia más del compromiso que has dicho en tu palabra, probadme ahora en esto, ¿no? exacto, exacto. Y es una situación en la que yo particularmente he visto la mano poderosa de Dios para bendecirme. Yo he Amén. visto cómo Dios ha prosperado mi vida de una manera extraordinaria porque siempre lo he vivido y lo he practicado. Siempre lo he vivido y lo he practicado. Yo me recuerdo aquellos años cuando yo era pastor en Valencia. Teníamos unos primos que no sé si Wilmer los llegó a conocer, ellos viven en Maracay y ellos eran dueños de fábricas de calzado. Ujú. Y entre ellos había un primo que él se burlaba mucho de mí, ¿no? Decía, bueno, primo, ¿y cuánto dinero le llevaste al pastor esta semana? Ujú. Y yo le decía, bueno, la cantidad no importa, pero la llevé. Oh, no, porque él se viste, porque él tiene carros y él tiene esto y tiene lo otro, a costillas de ustedes, ¿no? Ujú. Entonces yo le decía, bueno, la verdad es que sí. Yo siento una satisfacción cuando yo voy a la iglesia y yo le veo una corbata a mi pastor.
En este caso, pues era el hermano Isidro Estupiñán. Y yo le veo una corbata nueva a mi pastor y a mí me alegra, me da gozo porque yo digo, bueno, parte de esa corbata la puse yo, ¿no? Aporte algo. Sí, Sí, sí. parte de eso lo puse yo. Dije, bueno, gloria a Dios. Pero yo le hice la pregunta a él, bueno, ¿y tú qué haces? Porque lo que tú ganas, y él tenía 50 empleados en su fábrica, ¿y Ajá. tú qué haces con todo el dinero que ganas? No se te nota, te vas a los bares y los gastas allí y nadie te reconoce nada, por lo menos no sabes ni a dónde se fue tu dinero, Ajá. pero por lo menos yo sí sé a dónde se fue. Lo estoy Si viendo. tú dices, si tú dices que mi pastor se lo gastó, por lo menos la corbata que tiene, el flu que tiene, bueno, yo soy parte de eso, gloria a Dios, y me da alegría, ¿no? Ujú, Pasaron los años, hermano Wilmer, y él llegó a los pies de Jesucristo. ujú, Él entregó su vida al Señor, se bautizó, recibió el Espíritu Santo y se acerca a mí y me dice, primo, necesito un consejo tuyo. ¿Qué te parece? Tengo esta idea. Iban a comprar un terreno, compraron un terreno en Maracay, ujú, iban a construir el templo. Entonces él dice, mira, tengo una maquinaria parada, ujú, que son unos miles y miles y miles de bolívares que tengo estancado allí. ¿Y sabes qué idea tengo? Tengo la idea de venderla, toda esa maquinaria, agarrar el dinero y donarlo a la iglesia para que por lo menos se muevan los primeros cimientos del templo. ujú. Entonces yo le acordé cuando él de mí se burlaba, que yo llevaba mis diezmos a la iglesia para el Señor, ¿no? Entonces, oye, primo, ¿y qué te está pasando? Y dice, oye, ¿verdad? Que uno sí es bien ignorante, ¿no? Uno es bien, y así hay mucha gente, la gente piensa que el diezmo se lleva para que el pastor viva y se goce y tenga todo, pero como dices tú, hermano Wilmer, y es así, aquí hay un control estricto en Sí, eso y aquí no se puede hacer fiesta, aquí de no, cada cheque que llegue a la iglesia individualmente uno tiene que guardar récord de cada una de estas cosas. así mismo es. Y qué bueno, Sí, porque en cualquier momento le llega la auditoría. una auditoría y si uno tiene las cosas indebidas, se mete en un tremendo problema, no importa qué O uso pastor. incorrecto también, ¿no? Sí, señor. No se Sí, puede. señor. Así que Y de hecho, aquí yo he conocido por mi parte de trabajo como abogado que varios han sido sometidos a auditorías y pagados multas, ojo, y si no hasta la cárcel. sí, sí, no, definitivamente. Por lo menos yo sé que en el caso del hermano, el hermano Elías Limones, Ajá. a él varias veces, casi prácticamente sin aviso, le llegan para hacer auditoría a sus libros, acá abran y vamos a ver qué. Y si consiguen cosas irregulares, se meten en un problema. Con el IRS no se juega aquí. No se juega en absoluto. Pero también cuando uno aporta y uno va a presentar su declaración de impuestos, uno Ujú. lleva el récord dado por el pastor, firmado con una carta, Ah, dio tanto de diezmo, dio tanto de ofrenda, dio tanto de esto, toda una ta. relación de Se aporte anual. exactamente, y eso se lleva y se lo reconocen a uno. Ujú. Se lo reconocen. Entonces, es no solamente la garantía de parte de Dios que abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones, sino que también a nivel gubernamental tenemos la bendición. Amén, amén. Amén. Así Excelente la que explicación, pastor. Siga adelante. con eso no hay pierde por ningún lado. Ujú. Con eso no hay pierde por ningún lado. Ahora, existen tres razones por las cuales las personas no llevan sus diezmos a la casa de Dios. Hay tres razones y tres razones que son bien estudiadas. La razón número uno es no tienen temor a Dios. Mm. Las personas que no llevan sus diezmos a la iglesia para consagrarlo a Dios, inicial y primordialmente, no tienen temor a Dios. Mm. Porque Dios estableció el diezmo para que aprendamos a temerle a Él. Y si no lo llevamos es porque no hay temor de Dios en nosotros. La segunda razón, note que la Escritura lo dice, para que aprendas
a temer a Jehová tu Dios. La segunda razón, no han sido enseñados o no han entendido. O sea, otras palabras, nosotros como pastores tenemos delante de Dios la responsabilidad de enseñar a la membresía los deberes que como cristianos nosotros tenemos. Y entre esos deberes está el llevar los diezmos y dar también nuestras ofrendas. La Biblia también habla de primicias, la Biblia de muchas maneras. Es más, la Biblia está tan llena de mensajes que tienen relación con el dinero, mucho más que de cualquier otro tema. Mucho más que de cualquier otro tema. Entonces, la tercera razón es porque el individuo, el cristiano, el hermano, la hermana, el que sea que no esté llevando sus diezmos a la iglesia, es porque no está contento con la iglesia y tampoco está contento con el pastor. Sí, porque muchas veces se resienten por cualquier situación, se resienten y lógicamente casi siempre el culpable es el pastor. Casi siempre, no, el pastor es el culpable, ¿no? Todo el mundo ve al pastor como culpable. Entonces, bueno, es como una forma de castigar. Pues yo no voy a llevar mis diezmos porque estoy resentido con el pastor, o porque estoy resentido con la iglesia, porque la hermana no me saludó, porque la hermana no me hizo esto, porque el hermano no me hizo aquello. Entonces dejan de llevar los diezmos. Y esa es la tercera razón. No tienen temor a Dios, no han sido enseñados o no han entendido. Y la tercera razón, no están contentos en la iglesia ni con su pastor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar rápido la forma de poder solucionar estos tres pasos. Como deber, los pastores tienen el enseñar todo lo que tiene que ver con mayordomía en la iglesia. Esto que estás haciendo hoy con esta enseñanza es clave, es fundamental. No solamente está percibiendo la iglesia que el hermano Wilmer pastorea, sino que todas las personas que están debajo de mi voz a través de los medios sociales están siendo conscientes de que no solamente con el Espíritu Santo se mueve la iglesia, sino también con dinero. En estos tiempos que, por ejemplo, la membresía no se está moviendo al templo, cada hermano y hermana debe tener la responsabilidad de hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no deja de pagar renta. Chacho. No deja de pagar biles. No deja de pagar cualquier responsabilidad. Dígame si están en construcción o por lo menos deben mortgages. Tienen que pagarlo. Seguro. Entonces, sí, es definitivo. Entonces, cada hermano, cada hermana, cada miembro de la iglesia debe ser consciente individual y colectivamente de la responsabilidad que tenemos con Dios. Amén. Primeramente, con Dios. Para estas tres razones, hay tres soluciones. Uno, si no ha sido enseñado o no ha entendido, busque ayuda, pídale a su pastor que le enseñe o a un líder de la iglesia. Mire, hermano, esto no lo entiendo, no lo he practicado porque no lo entiendo, explíquemelo. Y el hermano, el pastor, el líder, estoy seguro que le va a explicar con todo detenimiento, lo va a hacer. El segundo punto es, busque la sabiduría, ya que la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y tercero, si no se siente contento en la congregación o con su pastor, sea honesto, sincero y de una manera muy sabia, busque un entendimiento, aclare las dudas y de no lograr el objetivo, debe sentirse en plena libertad de buscar una congregación por el bienestar de su vida espiritual. Los pastores debemos estar siempre abiertos al diálogo para despejar dudas y ayudar al creyente a su desarrollo espiritual. Pero si el creyente no busca la ayuda, uno no puede hacer absolutamente nada. Uno lo que puede hacer es orar. Pero estoy seguro que el creyente que quiere esa relación con Dios día a día,
estoy seguro que busca la ayuda. Amén. Busca quien le oriente, busca quien le exprese, busca quien le diga, busca quien le enseñe y así será bendecido. Abra las ventanas de los cielos y usted verá que va a recibir bendiciones que sobreabunden. Quiero concluir en esta noche con unas palabras que dijo un hombre llamado Gibran. Él decía estas palabras: existen aquellos que dan poco de lo mucho que tienen y lo dan a cambio de reconocimiento, y su oculto deseo hace que sus dones sean dañinos. Y existen aquellos que tienen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y en la generosidad, y su cofre nunca está vacío. Nunca está vacío. De manera, mis hermanos, mis hermanas y todos los que están bajo mi voz en esta noche, mis recomendaciones es que aprendan a temer al Señor. Aprendan a buscar el rostro del Señor y aporten. Yo en los años que fui pastor en Valencia tuve la experiencia, uh, con un hermano llamado Víctor Arapé, un anciano, uno de los primeros ancianos en la congregación. Él era fiel con sus diezmos y con sus ofrendas. Y él, hermano Wilmer, tenía una costumbre que cuando él cumplía años, de acuerdo a la edad, a los años que él estaba cumpliendo en ese tiempo, él llevaba una ofrenda. Si eran 66 años, él llevaba 66 bolívares. Si eran 70 años, él llevaba 70 bolívares. Pero él siempre daba de esa manera primicia. La primera semana, y ya era un anciano, él trabajaba cortando grama, sembrando árboles. Ese era el trabajo de él, ¿no?, en su ancianidad. Y cuando él era la primera semana de enero, esa semana lo que él ganaba esa semana, él lo consagraba como primicias para Dios y lo llevaba. Lo que se ganaban, 100, 200, 300, lo que se ganaba esa semana, él lo llevaba como primicia a la iglesia. Y Dios siempre bendijo a ese anciano. Era el primero en llegar a la iglesia, era el último en salir de la iglesia. Y fue un ejemplo para toda la congregación por años, porque él fue parte de los fundadores de la iglesia. Y él murió después que yo salí de Valencia y me vine para acá, para los Estados Unidos. Pero nunca se me olvida esa actitud tan bonita que él conservó. Bueno, y este es mi último puntico ya para terminar: el arte de predicar a Jesucristo. Este es el último libro que Dios me concedió escribir. Lo venía trabajando yo desde hace un año. Y bueno, hoy lo saqué ya de forma digital, y los próximos meses ya yo estoy buscando la forma de ver dónde sale mucho más económico para que llegue a las manos de los hermanos en forma más económica, para que sea de forma impresa, porque hay quienes todavía no se adaptan a la tecnología, ¿no? Sí. Y no les gusta lo digital, sino yo quiero palpar yo quiero palpar en la hoja, yo quiero tocar la hoja. Pero hay los que ya estamos acostumbrados a la parte digital y nos gusta. Yo, por ejemplo, en mi teléfono y en mi iPad, yo cargo muchísimos libros. Y cuando tengo la posibilidad, pues que en un descanso, ahí voy leyendo en el teléfono, en el iPad, en la computadora, porque me gusta leer, me gusta estudiar. Nunca he perdido esa buena costumbre. Así que hoy tengo para ustedes ese libro escrito. Lo titulé así: El arte de predicar a Jesucristo, porque Dios me dio la oportunidad a mí aquí en los Estados Unidos de enseñar por 4 años consecutivos fueron 2 institutos en los que yo
di clases, uno en el Instituto Con Propósito. Ok, muy bueno, Sí, muy bueno. 4 años estuve dando clases en el Instituto Con Propósito y también el que administra el hermano Mendizábal, ¿no? En Texas. No tengo el nombre ahorita, se me fue. Pero por 4 años consecutivamente estuve dando clases en ellos y yo dije, wow, tengo la necesidad de hacer algo. Y se me vino en mi mente pues hacer algo como eso. Y este libro es exactamente un manual de oratoria y homilética. La combinación de oratoria y homilética. Hoy ya está disponible para todo aquel que lo quiera adquirir. Inicialmente lo saqué a un pre-lanzamiento en un precio de $3.50 porque no estaba terminado. Y hubieron muchos hermanos que compraron al precio de $3.50. Después lo subí a $4.25 con la promesa de que cuando estuviera listo yo se los enviaba. Y hoy le envié a todos los que compraron anticipadamente. Hoy el precio es de $8.50, así se va a quedar digitalmente. Y impreso no sé cuánto va a costar, pero hoy ese es el precio, $8.50. De manera que si lo quiere adquirir, no sé si el hermano Wilmer tiene por allá el enlace. De todas maneras, yo Y traté ya de ponerlo ahí. lo puse en el Messenger también y ya lo adquirí. A mí me salió 8.50, o sea que Sí. excelente. Ahora, pastor, tómese 2 minuticos más para que nos explique qué se Ajá. entiende por homilética y oratoria, por favor. Bueno, mire, en el libro yo explico, hay varios conceptos de la homilética. Es el arte de transmitir el mensaje de la palabra de Dios de una forma ordenada. Sí, existen muchos predicadores que abren la Biblia y lo que sale por ahí va, ¿no? Y entonces se vuelven un 8 tratando de explicar lo que en 15 minutos pudieran hacerlo, se tardan 1 hora y no dicen nada. En cambio, la homilética nos permite a nosotros desarrollar un mensaje estructurado, estructurado porque tiene ciertos pasos. Tiene el título del mensaje, tiene el texto que coordine con el título del mensaje, luego tiene una introducción, que la introducción tiene que ser breve, concisa y muy precisa, y luego viene el cuerpo del mensaje. Esa es la estructura que la homilética nos enseña, ¿no? Luego viene la estructura del cuerpo del mensaje, y posterior a eso una conclusión, y yo le digo, siempre hay un llamamiento después. Y yo me acuerdo, hermano Wilmer, hace todos los años que pasaron, me acuerdo yo, pues yo comencé a asistir a la iglesia central en Caracas cuando el hermano Isidro estaba recién venido de Barquisimeto hacia Caracas. Y no estábamos en el templo que hoy día se conoce, sino era una cosita donde me acuerdo que la hermana Cecilia bajaba las escaleras para dar la clase de escuela dominical. Y bueno, yo me acuerdo que yo fui a la iglesia con el deseo de entregar mi vida al Señor. Y después del mensaje nadie hizo llamamiento. Nadie hizo. Claro, no se trataba de un mensaje de arrepentimiento, no se trataba de un mensaje evangelístico, era una enseñanza y no hubo llamamiento, la cosa quedó así. Y yo me quedé, hermano Wilmer, con las ganas de entregar mi vida. Sí, yo me quedé con las ganas de entregar mi vida al Señor. Entonces, ¿qué hice? Cuando llegué a la casa me arrodillé y ahí me entregué. Tú mismo te entregaste. Sí, yo mismo, Señor, aquí estoy. Entonces yo dije, wow, qué importancia existe cuando uno predica. No importa si no sea un mensaje evangelístico, pero uno siempre tiene que hacer un llamamiento. Entonces yo enseño en este manual, yo enseño que lo último debe ser el llamamiento. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre tiene que haber un llamamiento. Entonces, eso es lo que yo resumo ahí como concepto de homilética. Ahí hay varios conceptos, el que compre el libro lo puede ver, ¿no? Y si me entiendo aquí ahorita para dar cada uno de los conceptos. No, está muy bueno, está muy bueno. Si hay una pregunta, dice, pastor, el hermano que da menos de lo que le corresponde dar de diezmos y cree que está bien.
¿qué pasará con esos hermanos? O sea, hay hermanos, mire, que desde que yo soy pastor, reverendo, que llegué aquí, ellos tienen tarifa fija. Me hacen Ah, de un programa que había en Venezuela que era ¿cuánto vale el show? ¿Te acuerdas? Con Guillermo mm, González. ¿sabes a quién Entonces, me hizo acordar eso, Wilmer? ajá, Al hermano español que estaba como miembro de la Iglesia Central. Pepe, Pepe, él tenía una tarifa fija. hija, eso era, España, hostia, alza la pata que me estáis pisando. Y entonces tarifa fija y no, y entonces, claro, ellos quieren como que calmar un poco con la conciencia, pero esa pregunta está muy acertada. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice la pregunta. Definitivamente, Wilmer, regreso a la parte casi prácticamente inicial del mensaje, ¿no? Ajá. Nunca se debe, nunca se debe rescatar del diezmo. Nunca se debe quitar prestado del diezmo. Es la décima parte que Dios nos pide, no es el 90%, es la décima parte. Por eso la Escritura dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la Escritura dice, vosotros ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La nación entera me ha robado. ¿Por qué? Porque dejaron de traer o llevar. Deberían llevar sus diezmos. No quitar, no rescatar, no quitar prestado. Dios no es prestamista de nadie en absoluto. Mire, en una ocasión, hermano Wilmer, y no sé si viene al caso, pero siendo pastor yo aquí en la ciudad en donde vivo, para los años 98, 99, un hermano que era miembro del circo Ringling Brothers. Ajá. Era uno de los artistas del Ringling Brothers. Yo cuando pastoreé aquí, esa era la gente que yo pastoreaba, todos eran de circos, ¿no? Entonces, él en una ocasión me dijo, wow, pastor, ¿sabe que tuve un accidente y me pusieron una corte y tengo que ir a tal fecha en la corte, pero para esa fecha estoy con el circo en Alemania y no voy a poder. Bueno, la cuestión es que cuando él vino de Alemania, lo agarraron y lo metieron preso porque no se presentó a la corte. Y aunque él había ganado el caso, él tenía que haber ido a la corte. Claro. Y entonces, ¿qué hizo? Perdió el caso por no haber ido. Ajá. Lo pusieron preso en la cárcel y le quitaron una fianza. Una fianza poca, no fue mucha, fueron como $2,500 que él pagó de la fianza, ¿no? Y entonces va conmigo en el carro y me dice, wow, ¿sabes que tengo un mes que no he llevado mis diezmos a la iglesia? Y yo le dije, tienes razón. No lo llevaste a la iglesia, lo llevaste al lugar equivocado. Lo llevaste a la corte y diste más de lo que te correspondía dar a ti en el de diezmo, ¿no? Y es así. Mira, si nosotros no obedecemos a Dios y cumplimos lo que Él nos dice, el devorador va a quitar por todos los lados, va a quitar lo que le corresponde a Dios. Así que si no queremos salir perdiendo, tenemos que dar exactamente lo que nos corresponde. Es más, yo soy de los que creo que si es el diezmo en efectivo que nosotros tenemos que llevar, deben ser los billetes más bonitos. Claro. Sí, definitivamente. Y nunca estar con esa pichirrés de que 195,38. No, redondee eso a 200. Que la bendición viene mayor. Exacto, sí. Siempre la cosecha, ¿no? Sí, no debemos de disminuir, ¿no? Sino más bien aumentar. Sí, sentirse uno contento por eso. Claro. Nosotros hemos sido enseñados. Reciba saludos de la pastora Nilka Esther, que te está viendo también. Amén. Dios me le bendiga. Qué gusto de saludarle por este medio. Te quiere mucho y mi esposa, la pastora Clara, también. Amén. Entonces, fíjate que hay algo que yo aprendí a mi padre y siempre lo que he aprendido de mi padre es a dar. Yo decía, papá, pero estamos dando de más. Digo, no, porque es que no teníamos nada. ¿Cómo tú decís que bastante de más si no teníamos nada? La oración de Jacob. Jacob dijo, yo no tengo ni para comer ni para vestir. O sea, no tengo nada. Entonces a veces se nos olvida eso, ¿no? Que vamos y decimos, no, que me gané, que esto es mío. Perdón, no tenemos nada, todo pertenece a Dios, ¿verdad? Sí, señor.